medida por la integridad, la vida y la dignidad de los adultos mayores, que la viven de forma diferente y con sus propias características específicas. Entonces, ¿cómo se han vivido las diferentes violencias en casa durante el confinamiento? ¿Y qué es lo que podemos hacer? Esas son cuestiones que abordaremos esta tarde con la doctora Ana Lluvia García. Les explico cómo funciona la sesión de hoy. Primero tendremos una exposición de alrededor de 30-40 minutos y luego pasaremos a una sesión de comentarios y preguntas. Pues, compañera, todo es tuyo. Muchas gracias. Muy buenas tardes a todos los compañeros que están sintonizándonos. Para mí es un honor compartir con ustedes estos espacios. Muchas gracias a Julio por la invitación, compañero ya de mucho tiempo. Agradezco mucho. Bueno, pues vamos a comenzar. Primero, quisiera que pudiéramos pensar en qué es la violencia. La violencia normalmente se entiende como el uso de la fuerza para conseguir un fin, especialmente para dominar a alguien o imponer algo a partir de la fuerza física. Hay una multiplicidad o formas de violencia, ¿no? Que puede ser física, y este es el que quizás es el tipo de violencia más típico y más fácil de imaginar, ya que es muy visual y fácil de identificar. Ahorita vamos a ver por qué, ¿no? Hay violencia verbal, sexual, económica, religiosa, cultural, etc. Son como las formas en las que se expresa la violencia. Si vamos un poco más de fondo para poder hacer un análisis más concreto de la realidad, si nosotros utilizamos a Hegel, un filósofo que trata de ir al fondo de cómo la violencia se ejerce, él dice que la violencia es la negación de la voluntad del sujeto. Entonces, en ese sentido, no solamente, la negación de la voluntad del sujeto se expresa en múltiples formas, ¿no? Ya dijimos cómo pueden ser, y para poder esquematizarlo, quisiera hablar de algo que Slavoj Žižek trata de ir organizando para poder entender cómo esta violencia se va normalizando, ¿no? Cómo esta violencia se va naturalizando a partir de la asignación, por ejemplo, de roles, ¿no? Slavoj Žižek dice que que la violencia se divide como en dos grandes formas, ¿no? Una que es objetiva, y a eso me refiero a una violencia sistémica que se naturaliza y que sí, que digamos que se naturaliza como una de esas formas que no nos permiten pensar en que es violencia, ¿no? Y es muy difícil de identificar, precisamente porque se naturaliza, porque nosotros asumimos roles dentro de la sociedad que nos hacen naturalizar este tipo de violencia. Por ejemplo, en las mujeres vivimos en un sistema patriarcal donde las mujeres y los hombres tenemos roles específicos en esta sociedad, ¿no? Y en ese sentido, pues hay una negación de la voluntad del sujeto que es difícil de identificar. No es así cuando hablamos, por ejemplo, de la violencia subjetiva. La violencia subjetiva es mucho más evidente, que se expresa en un tipo de violencia que ya mencioné anteriormente, que es la violencia física, y es mucho más fácil de identificar porque hay una violencia directa en contra del sujeto, es una violencia exacerbada que tiene que ver con lastimar el cuerpo, ¿no? Y dejar, digamos, una evidencia de esa violencia, ¿no? Y en ese sentido valdría la pena pensar en los distintos tipos de violencia que nosotras las mujeres vivimos, ¿no? A partir de vivir en un sistema que es violento, porque naturalmente en este sistema en el que vivimos particularmente, la violencia es una forma
de reproducir la vida social. No me voy a detener mucho en este tema porque lo que nos toca hablar es acerca de una violencia doméstica, ¿no? Más allá de hablar de una distancia de clase, ahora nos encontramos en una distancia social para poder resguardar nuestra vida y prevenir una enfermedad. Estamos en una contingencia sanitaria, es una pandemia, ¿no? En el caso de México, lo que ha hecho la pandemia, según expertas, pues es visibilizar un problema estructural que ningún gobierno ha podido resolver. Y en ese sentido, quienes denuncian o quienes hacen denuncias, en ese sentido las mujeres, pues tienen dos tipos de miedo, ¿no? La primera, que sus parejas vuelvan a atacarlas, pero también le temen a un sistema de justicia inerte en el que sus denuncias pues son muy lentas y que históricamente se han invisibilizado. Y en ese sentido también valdría la pena que nosotros en este momento de confinamiento, donde millones de personas estamos refugiadas en casa ante este contagio mundial del COVID-19, pues se trata también de una medida de protección que conlleva pues un peligro mortal, ¿no? Y vemos cómo va aumentando otro tipo de pandemia, ¿no? Una pandemia que está a la sombra y que tiene que ver con la violencia que sufrimos muchas mujeres en México, ¿no? El confinamiento aviva la tensión en casa, el estrés por preocupaciones relacionadas con un sistema, como ya lo habíamos dicho, porque ese sistema naturalmente es violento. Hay otras formas de relacionarnos, podría haber otras formas de relacionarnos, y bueno, y que tienen que ver con esta estructura sistémica, ¿no? que nos hace preocuparnos, por ejemplo, por la seguridad, por la salud, por el dinero, y en ese sentido, pues se genera un tipo de estrés, ¿no? Preocupaciones, y asimismo va reforzando el aislamiento, por ejemplo, de las mujeres que tienen compañeros violentos y que de alguna forma se ejerce control y poder sobre sus cuerpos, negándoles la voluntad. Por ejemplo, de separarlas de las personas y los recursos que pueden ayudarlas en la situación y que esta pandemia puede ser una situación perfecta para ejercer un comportamiento de control y de violencia en el hogar. De forma paralela, al tiempo que los sistemas sanitarios pues se esfuerzan al límite para poder controlar los riesgos que trae consigo esta pandemia, también los refugios para la violencia doméstica alcanzan también su máxima capacidad y se está agravando el déficit de servicio al readaptar dichos centros a fin de ofrecer una propuesta adicional al COVID. Entonces, estamos hablando que bajo, por ejemplo, la perspectiva de las Naciones Unidas y los estudios que ha hecho en relación a esta violencia doméstica, se habla de una pandemia a la sombra, una realidad por la que millones de mujeres de todo el mundo pues están viviendo en la oscuridad, ¿no? La violencia de sus parejas durante el confinamiento y que ha provocado un aumento en las peticiones de auxilio a nivel global en medio pues, de esta crisis sanitaria, ¿no? De esta crisis que ha generado el coronavirus. Entonces, para nosotros es muy importante ponerlo sobre la mesa, hablar de otra pandemia, que es una pandemia violenta que ejerce control y violencia exacerbada en contra de los cuerpos de las mujeres y que tendríamos que ir poniendo acento para poder reflexionar y tomar medidas de prevención ante estos problemas, ¿no? Antes de que existiera ya el COVID-19, la violencia doméstica ya era una de las
violaciones de los derechos humanos más latentes, ¿no? Y en los últimos 12 meses, 243 millones de mujeres y niñas de edades entre 15 y 49 años de todo el mundo han sufrido violencia sexual o física por parte de un compañero sentimental. Y con el avance de la pandemia del COVID, pues es muy probable que esta cifra vaya creciendo con múltiples efectos en el bienestar de muchas mujeres en el mundo, ¿no? Y en ese sentido valdría la pena también como ir analizando estas estadísticas que nos permitan mirar este crecimiento de una violencia exacerbada en contra de las mujeres. Quisiera dar algunos datos que da la ONU Mujeres para que un poco podemos hacer ya un análisis más concreto de la realidad, ¿no? Como decíamos, voy a dar cifras de violencia contra las mujeres, adolescentes y niñas en el mundo y vamos a ir bajando la información hasta que lleguemos a México, ¿no? Por ejemplo, a nivel global, 243 millones de mujeres y adolescentes entre 15 y 49 años han sido víctimas de violencia física o sexual a manos de su pareja. 137 mujeres son asesinadas a diario en el mundo por un miembro de la familia. Es decir, gente que conocemos, gente con la que convivimos. Y aquí valdría la pena poner el acento para la reflexión. Siempre que pensamos en una violencia exacerbada en contra de las mujeres, pensamos en que el violador, por ejemplo, se encuentra en la calle. Y normalmente el abuso es dentro del hogar, ¿no? Es por un miembro de la familia. Entonces valdría la pena pues pensar también en ello. Menos del 40% de las mujeres que sufren violencia busca algún tipo de ayuda y menos del 10% de quienes lo hacen recurren a la policía. Ahora, voy a dar algunas cifras de violencia contra las mujeres, adolescentes y niñas en la región de América Latina y el Caribe. 14 de los 25 países con mayor número de feminicidios está en América Latina y el Caribe. 3.800 mujeres fueron asesinadas en 2018 en América Latina y el Caribe. Fíjense nada más, es espeluznante, ¿no? Y bueno, ahora daré cifras de violencia en México. De acuerdo en 2016, el 43.9% de las mujeres han experimentado violencia por parte de su actual o última pareja. Entre enero y febrero del 2020 se han registrado 166 presuntas víctimas del delito de feminicidio y 466 víctimas mujeres de homicidio doloso, dando un total de 632 víctimas de feminicidio y homicidio doloso. De acuerdo con con estos mismos datos, en los primeros 2 meses del 2020 se han contabilizado 9.941 presuntas víctimas, mujeres de lesiones dolosas. Y entre enero y febrero del 2020 se han atendido a 40.910 llamadas de emergencia al número de 911 relacionadas con incidentes de violencia en contra de las mujeres. Fíjense ustedes, los datos son escandalosos, ¿no? Son datos recientes de los últimos 12 meses y que de alguna forma tendríamos que estar pensando en estas otras formas en las que se está presentando la violencia y que muchas veces no se habla de ello porque se piensa que lo doméstico es privado y por lo tanto no se habla de ello, ¿no? Entonces la violencia se queda ahí y no nos permite generar o pensar, ¿no? Reflexionar respecto a lo que están viviendo las mujeres en el mundo y en México, ¿no? Como ya decíamos anteriormente, las emergencias humanitarias, los desastres, las pandemias mundiales
ponen a las mujeres, a las niñas, a los adultos mayores, en riesgo de violencia. Y la actual crisis del COVID-19 no es una excepción. Más bien, el COVID ha permitido que se visibilicen esas violencias que estaban en el ámbito doméstico y que eran privadas. Los derechos de las mujeres, de las niñas, de los adultos mayores debe garantizarse en toda circunstancia y con especial énfasis en este tipo de situaciones, porque nos pone, si éramos vulnerables, pues nos pone en una situación mucho más vulnerable. La violencia en contra de este grupo vulnerable es la violación de derechos humanos de las mujeres más extendida que nos afecta en todo el mundo, tanto en espacios privados, ya decía, pero también en espacios públicos. Las causas de esta violencia son, por ejemplo, la desigualdad, la discriminación de género, así como las normas sociales y las masculinidades nocivas aún vigentes en nuestras sociedades. Entonces, valdría la pena que comenzáramos a reflexionar sobre estas formas en las que se ejerce la violencia y estas formas en las que las sociedades generan o permiten que estas violencias se presenten, ¿no? Bueno, la verdad es que podríamos seguir hablando mucho del tema. Me gustaría saber cuáles son sus opiniones y más que una presentación en la cual nos podamos extender mucho, me gustaría poder entrar en un diálogo con todos ustedes para pues, poder hacer un análisis de la realidad concreta que nos ha tocado vivir, que es el caso de una pandemia y cuál ha sido su impacto en la violencia en contra de las mujeres y grupos vulnerables. Hablábamos de niñas, adultos mayores, que están en confinamiento y que de alguna forma la estructura, la estructura, el sistema en el cual nosotros vivimos, que como decía en un principio, es violento por naturaleza, ejerce violencias múltiples en contra de los seres humanos porque niega la voluntad de ser en el mundo, ¿no? Por ejemplo, si pensamos en la violencia objetiva de la que hablaba en un principio, hablamos de una violencia que es invisible. El patriarcado tiende a ser invisible. ¿Cómo nosotras las mujeres lo vamos asumiendo y lo vamos reproduciendo? ¿No? Cómo los hombres también lo reproducen esa violencia exacerbada y se naturaliza, se jerarquiza. Existe una relación de poder que niega la voluntad de nosotras las mujeres y de todos los individuos, bueno, de las personas en el mundo, ¿no? Sobre todo, como ya decía, de grupos vulnerables. Y en ese sentido también valdría la pena poner en la mesa para la discusión qué podríamos hacer para poder disminuir esas violencias. O sea, hablo de la disminución de las violencias, pero también valdría la pena hablar de un mundo donde no hubiera violencias. Para eso, pues sí tendríamos que hablar de otro sistema que nos permitiera entendernos en un mundo mucho más justo, igualitario, donde los roles de género no fueran impuestos, ¿no? Es decir, hay una negación de la voluntad del ser de una mujer cuando decide, por ejemplo, no ser madre. Pero la sociedad nos dice que nosotras valemos si somos madres, o la sociedad nos dice que valemos si seguimos con una serie de roles que se nos ha impuesto, ¿no? En ese sentido se está negando la voluntad de un sujeto, de una mujer. Así también se puede negar la voluntad de otro ser en el mundo. Pensemos, por ejemplo, en un adulto mayor. ¿Cómo se niega su voluntad? Digamos, en el sistema en el que actualmente vivimos,
niega la voluntad del adulto mayor porque no le es eficiente en un sistema productivo, ¿no? Y por lo tanto se le niega el poder participar de la reproducción social, ¿no? Más bien se les aísla. Y en ese sentido valdría la pena pensar en cómo integrar todos estos sujetos en un ambiente que fuera mucho más justo, mucho más igualitario, en una sociedad donde donde nos pensáramos en relaciones mucho más igualitarias, como decía hace un momento. Y bueno, voy a dejarlo hasta aquí. Me gustaría saber cuáles son, qué es lo que están pensando al respecto, cómo podríamos discutir algunos puntos que puse sobre la mesa para que fuera mucho más rica la charla. Bien, muchas gracias, compañera. Si alguien tiene alguna pregunta, algún comentario, puede desactivar su micrófono y puede hacerlo. Si no, pues aquí yo tengo una pregunta que nos hacen desde YouTube. Miguel García pregunta, ¿cómo se ha manifestado la violencia hacia los adultos mayores y qué se ha hecho o qué se puede hacer al respecto? Julio, ¿Sí? ¿Puedo hablar? Claro que sí. A mí me parece muy interesante el planteamiento de Lluvia en el sentido de la cuestión sistémica, porque efectivamente el problema de la violencia es un problema sistémico. ¿Sí se escucha? Perdón. Sí, se escucha bien. Gracias. Gran parte del asunto es el querer, el que se ha creado en la mentalidad de los seres humanos que mientras más competencia hay y se van ganando más competencias, en ese sentido se es más fuerte. Y en el caso del adulto mayor, la tendencia es a disminuir esa fuerza y eso va generando que haya lo que tú decías, Lluvia, una cuestión de prácticamente no existimos los adultos mayores. Y en este caso no solamente son las mujeres. A mí me ha tocado ver que hay hombres adultos mayores que son muy, o sea, realmente se abusa de los adultos mayores, varones sobre todo. Las mujeres adultas mayores tenemos más capacidad de hacer cosas, de hacer la comida, de cuidar a los nietos, o sea, somos más productivas para la casa. Y eso genera, porque los hombres no lo son, genera que tenga más abundancia la mujer y que al hombre se le vaya aislando al hombre adulto mayor. A mí me parece que el problema está en el cambio de mentalidad. Ese es el asunto. Y aparte, bueno, pues tiene que ver definitivamente con el asunto del sistema, ¿no? El sistema económico-social es determinante para que estas cosas no existieran o se vayan evitando, ¿no? Eso es lo que quería comentar. Bien, muchas gracias. Aquí tenemos una pregunta de cómo se ha manifestado la violencia en concreto a los adultos mayores y qué se ha hecho al respecto. Bueno, me parece una pregunta muy pertinente, muy interesante, porque
Las mujeres que están trabajando el tema de violencia también les es muy importante hablar de la violencia que están sufriendo otros grupos vulnerables, ¿no? Como pueden ser los adultos mayores. ¿Cómo están viviendo la violencia? Pues en confinamiento. Primero, porque hay una exacerbada individualidad del ser. En ese sentido, todos estamos tratando de estamos hablando de un aislamiento social que se vuelve individual y que estamos protegiendo nuestra propia vida a costa de lo que sea, ¿no? Y en ese sentido se pierde la comunicación con el otro, se pierde el contacto, digamos, social, y, y estamos, cada quien está mirando o está resguardando su propia vida, y estamos olvidando que hay otras personas que necesitan pues de la sociedad, en ese sentido los adultos mayores, ¿no? Si al adulto mayor le dices, bueno, pensando muy concretamente en México, si le dices a un adulto mayor que se vaya, bueno, que se quede confinado, pero su trabajo tiene que ver con el comercio, ¿cómo entonces, o sea, cómo poder ayudar a estas personas, ¿no? Que viven en confinamiento? ¿Cómo poder dar un seguimiento a sus necesidades, ¿no? Porque toda la sociedad tenemos la obligación de ver a nuestros adultos mayores, toda la sociedad tiene la obligación de cuidar a sus niñas y niños, y en ese sentido valdría la pena pensar qué es lo que está pasando en un país donde el 60% de la población vive en pobreza y depende de su trabajo diario. O sea, ¿qué está pasando con esos adultos mayores a los cuales se les ha llamado al confinamiento? Y que en muchas veces el confinamiento tiene que ver con obedecer, ¿no? En una relación jerárquica y de poder, ¿no? Que pues vuelve mucho más vulnerable al adulto mayor, ¿no? Me parece que, ahorita no tengo la cifra exacta, pero también hay violencia exacerbada en contra de los adultos mayores, ¿no? Violencia física, una violencia subjetiva de los adultos mayores, y está creciendo también, ¿no? El confinamiento también ha generado estrés, que es otro tipo de violencia y que tiene que ver con pensar, por ejemplo, en cómo van a sobrevivir ante la pobreza en la que estamos, por ejemplo, el ingreso, ¿no? Que son como una estructura que ha generado el sistema capitalista y que de alguna forma somete el cuerpo de los adultos mayores a formas específicas de vivir y estar en el mundo. A mí me parece que los adultos mayores están viviendo una multiplicidad de violencias y que la sociedad no estamos siendo capaz de resguardar su integridad, tanto física, emocional, psicológicamente, ¿no? Los estamos aislando. Y es importante recordar que en este momento de aislamiento, donde todos estamos resguardados en nuestras casas, el pensar en nuestros adultos mayores, acompañarlos, ya en otras transmisiones se hablaba de ello, ¿no? De acompañar a nuestros adultos mayores, de hacernos presentes y de ser solidarios, ¿no? Porque a esto me refería anteriormente con una exacerbada individualidad, ¿no? Todos estamos pensando en nuestra integridad física, ¿no? Y nos estamos olvidando de que, bueno, si nosotros estamos bien, otros pueden estar bien, y si guardamos todas las normas de sanidad correspondientes, etcétera, podemos cuidar de los otros, ¿no? Los jóvenes tienen la obligación de cuidar a los otros de muchas formas. Y bueno, creo que así se ha presentado la violencia en contra de los adultos mayores.
Sí, bien, yo quisiera agregar ahí de lo que hablábamos hace rato, la violencia hacia los adultos mayores es una de las más invisibilizadas. Si bien existe, se habla muy poco de ella. Lo que, a ver, la manera en la que se vive la violencia en el adulto mayor es diferente, es un poquito diferente a lo que se vive en otras etapas de la vida. Específicamente contra el adulto mayor existe, por ejemplo, el maltrato de tipo físico, el maltrato psicológico, el maltrato sexual, el maltrato financiero y algo que es específico de esta edad, el abandono y negligencia. No hay datos sobre cómo ha ocurrido cuáles son los porcentajes o cuáles son los números de cómo se ha maltratado al adulto mayor durante la contingencia, porque todo eso, la resolución de ese tipo de problemas como corresponden a la familia, se le dejan exclusivamente a la familia. Sí hay formas de atenderla, pero no existe no se le da tanto seguimiento. Si bien sabemos, por ejemplo, que el maltrato más común es el maltrato psicológico, que representa a más del 12%, el maltrato económico representa el 3%, junto con el físico, que representa el 4%, la negligencia y el abandono. Eh, no se tienen datos específicos de la violencia sexual, aunque también existe hacia los adultos mayores, quienes son los que más atentan contra la dignidad de los adultos mayores suelen ser los cuidadores, tanto en la casa de los adultos mayores, digo, en la propia casa de los adultos mayores, o los cuidadores formales en las casas de reposo, en las casas de cuidados a largo plazo, lo que antes eran los asilos. Y aquí tenemos otra pregunta. ¿Cómo se puede salir o se puede terminar con la violencia en la relación? ¿A quién o dónde podemos acudir? Bueno, hay instancias gubernamentales, los gobiernos y otros actores sociales han tenido que implementar rápidamente pues nuevas formas de divulgación de la información, también adaptar sus recursos pues a la nueva realidad del COVID-19 y pues también desarrollar nuevas alianzas para ampliar su impacto. En ese sentido, los gobiernos locales, también el gobierno federal ha implementado protocolos de seguridad para las mujeres o si se llegan a sentir vulneradas, ¿no? Violentadas. Hay instancias en las cuales pues se puede acudir, ¿no? Por ejemplo, en la Secretaría para la Igualdad Sustantiva de Género del municipio de Puebla hay especialistas, hay psicólogas que pueden apoyar y acompañar a estas compañeras que son víctimas de la violencia. El gobierno del estado también tiene atención, ¿no? Yo creo que tendríamos que buscar, también hay ONGs que están atendiendo a estas víctimas de violencia. La verdad es que sí hay a dónde acudir, la información a veces es escasa, pero me parece que sí hay lugares a los cuales se puede acudir de forma segura para poder tratar, ¿no? este tipo de violencia en contra de las mujeres. ¿Y cómo podemos ayudar como familia, como sociedad o como individuo a la desaparición o a la mitigación de las violencias? Yo creo que sí es necesario que hagamos una conciencia sobre el cómo ejercemos el ser mujeres o el ser hombres en esta sociedad. Primero, porque tenemos que pensar en los roles que se nos han impuesto desde que somos muy pequeños y de cómo esos roles generan violencias y generan desigualdades dentro del ámbito familiar. Valdría la pena que se reflexionara, que se pensara
en relación a estos roles impuestos y de cómo nosotros podríamos generar en los ámbitos familiares pues relaciones mucho más igualitarias. Por ejemplo, ¿no? Normalmente, ¿no? No quiero decir que en todas las familias, pero normalmente en las familias mexicanas se le asigna a las mujeres el servirle a los hombres del hogar, ¿no? Es decir, a la hija pequeña se le dice, sírvele a tu hermano, sírvele la comida a tu hermano, o que haga labores domésticas propias de su condición de mujer. Al hombre también, ¿no? A partir de su condición de hombre, hace ciertas actividades que son propias de su género, ¿no? Entonces, a lo mejor valdría la pena como ir rompiendo con esta asignación impunitiva de roles de género, porque me parece que la familia como unidad doméstica, ¿no? Propia de una sociedad, podría ir generando otros paradigmas que rompan estas formas de ejercicio de la violencia y que rompan con esta relación de poder y de jerarquización de, de los miembros de la familia, ¿no? Aquí Ángela Vázquez nos comenta que con el confinamiento no cree que sea posible para un adulto mayor pedir la ayuda para evitar ser violentado. En este caso, ¿qué se recomienda o qué se podría hacer? Bueno, evidentemente tendríamos que pensar, como ya lo comentó también la compañera María Luisa y lo comentaba yo en un principio de la exposición, vivimos en un sistema con una violencia exacerbada, con una violencia propia de este sistema, ¿no? Se engendra de esa violencia, podríamos hablar de una multiplicidad de violencias que generan además crisis. La crisis que actualmente estamos viviendo pues tiene que ver también con la reciente pandemia, pues también se ha exacerbado la desigualdad económica, por ejemplo, ¿no? Ha hecho que el trabajo de los cuidados pues sea peligroso, ¿no? Y ha aumentado la violencia de género en esos espacios domésticos. Ante la cuarentena, por ejemplo, las mujeres llevan a cabo de 3 a 4 veces más tareas domésticas que los hombres en América Latina. Y además, pues la educación en línea requiere que las mujeres pasen más tiempo en las tareas domésticas, de cuidado de los niños, de educación, etcétera. Entonces, esto también genera estrés, genera conmociones dentro de los ámbitos domésticos, ¿no? En la región, por ejemplo, hablo de América Latina, las mujeres representan más o menos el 59% del sector informal. Por ende, las prácticas de la cuarentena han limitado la independencia financiera de las mujeres, ya que corren más riesgo de perder sus empleos. Y en ese sentido, cuando hay una dependencia económica, se genera más violencia en los hogares, ¿no? Y esa es otra de las formas en las que la violencia en contra de la mujer se ve permeado, por ejemplo, por una desigualdad económica. Si pensamos en que, si pensamos en esta estructura sistémica, donde hay violencia de género, pero también hay violencia de clase, pero también hay violencia de raza, pero también hay violencia en contra de la naturaleza, es decir, hay una multiplicidad de violencias que generan otra multiplicidad de crisis y que valdría la pena como pensarnos en una estructura que genera estas violencias que ya nombré, ¿no? Entonces, si pensamos, por ejemplo, como en esta idea neoliberal, ¿no? De si cambia uno, cambian todos, y entonces, bueno, si cambia uno, la sumatoria de todos esos unos generan un cambio, o sea, a mí me parece que estaríamos en un error. Más bien, creo que tendríamos que apostarle a hacer conciencia de la problemática social que estamos viviendo hoy en día, por ejemplo, hablar de la violencia, nombrarla y
tratar de construir relaciones mucho más igualitarias, relaciones relaciones que nos permitan sentirnos en el mundo, ¿no? Y en ese sentido, también quería decir que hombres y mujeres tenemos que estar dispuestos a cambiar, a nombrar las violencias, pero también a deconstruir estas formas que hemos interiorizado y que permiten ejercer esas violencias. Me parece que tendríamos que ir pensando entre todos otras formas de entendernos y estar en el mundo, otras formas que fueran, formas que no fueran violentas, otros paradigmas que nos permitieran tener un proyecto de futuro, una propuesta de sociedad, y valdría la pena que comenzáramos a organizarnos a partir de todos juntos, nombrar a esas violencias, irrumpir esas violencias, reflexionarlas para poder generar cambios o proponer cambios para hacer un mundo mejor, ¿no? O para proponer un mundo mejor. Sí, el hecho de que de que se naturalice que el cuidado le corresponde a la hija o a la mujer, hace que se naturalice de cierta forma la responsabilidad que se le encarga a ese miembro de la familia, y entonces se crea el derecho de reclamarle por el trabajo mal hecho, ¿no? Entonces no solamente es el adulto mayor el que sufre la violencia, sino también su cuidador, junto con todas las dinámicas que pueden ocurrir entre lo que pasa entre la misma relación del cuidador con el adulto mayor, ¿no? Entonces, el sistema que tenemos es un sistema, como decía Lluvia, como decías, compañera Lluvia, el sistema neoliberal que permite la violencia en todas sus manifestaciones, en todo donde sea posible, ¿no? Entonces, es una cuestión muy arraigada básicamente de la cultura de nuestros pueblos. Entonces, el trabajo tiene que ser un poquito más social, partiendo cada uno desde los individuos, partiendo desde la cuestión histórica, partiendo desde la cuestión social, desde la cuestión familiar. Y sabemos también que la edad del adulto mayor es de las más, en la que recaen más perjuicios, muchos más que en las edades anteriores. Todas las edades tienen perjuicios, pero básicamente podríamos decir que más del 90% de lo que sabemos o de lo que opinamos con respecto específicamente al adulto mayor está basado en algún prejuicio. Entonces, tenemos que empezar por ahí, saber qué cosas de nuestras actitudes, de nuestras palabras, hacia cómo pensamos hacia los adultos mayores, está basado en qué prejuicios y cómo podemos cambiarlos, ¿no? Julio. Sí, doña. Creo que tienes razón, pero creo que es bien importante el tomar en cuenta el asunto de que nos han hecho competir y uno compite con el otro en la misma familia, entre los hermanos, en la misma pareja, compiten. Y eso divide, quebranta la unidad, y se da en la familia y se da en las diferentes formas sociales de relacionarnos. Y creo que eso tiene que ver con el sistema, o sea, eso es sistémico, tiene que ver con el neoliberalismo, porque es un asunto de libre competencia, y quien se supone que es más competente, que podría yo decir más gandalla, es más fuerte, ¿no? Y eso es lo que creo que es muy importante no perder de vista.
en la familia concretamente, que es como la base de la sociedad todavía en este sistema en que vivimos. A mí me parece que efectivamente tienen que ver también los roles, que es de lo que tú hablabas, pero son muchas cosas más que se tienen que tomar en cuenta y que desde mi punto de vista está en la familia, está en la gente joven, o sea, más en la gente joven que en la gente vieja, porque efectivamente la gente vieja tiene muchos prejuicios, pero la gente joven tiene también muchos prejuicios. Y no solamente eso, no solamente prejuicios, sino es agresiva. A la gente joven le molesta, por ejemplo, que el viejo hable despacio. Le molesta, por ejemplo, que el viejo repita y repita la misma historia y se enoja. Y falta al respeto y falta a la dignidad de la persona. Por eso es que yo creo que no es precisamente, o sea, sí, la generación actual de viejos es prejuiciosa, pero yo creo que también las nuevas generaciones tienen sus prejuicios. Y yo creo que eso es lo que más se tiene que trabajar para evitar la agresividad, la agresión, tanto a las mujeres como a los viejos, como a los niños. En fin, creo que eso es fundamental y básico. Nada más. Sí, sin duda los prejuicios son una de las primeras causas de la violencia hacia los adultos mayores. Bueno, no solo hacia los adultos mayores, sino hacia cualquier persona, ¿no? Decía, hace rato hablaba yo también del clasismo y del racismo, ¿no? Si la manera de nuestra pensar a las demás personas es a través de un prejuicio, lo primero que viene es una reacción un poco agresiva o violenta, ¿no? Y si alguien tiene alguna duda, alguna pregunta, algún comentario, en este momento puede abrir su micrófono y hacerla libremente. Claro, yo quería comentar una cosa, Julio. Esto que mencionas, creo que también es importante como irlo pensando en niveles, ¿no? Porque no es lo mismo hablar de una mujer adulta mayor a una mujer con ingresos, por ejemplo, fijos, o no es lo mismo hablar de una adulta mayor indígena, ¿no? O sea, como que se va presentando que, o sea, el adulto mayor, o sea, si es adulto mayor, si es mujer y es indígena, es mucho más vulnerable, ¿no? Ahora, valdría también pensar, ¿no? Que, bueno, lamentablemente, pues tenemos que decir que este problema, pues trae como consecuencia que las mujeres, los adultos mayores, pero sobre todo los adultos mayores mujeres, o sea, las niñas y los niños, ¿no? La violencia, el acoso, el hostigamiento, la discriminación, siguen siendo problemas en nuestra sociedad, que son además latentes. Y valdría la pena también pensar o luchar para detenerlo a tiempo y evitar que haya mucho más víctimas de las que hay ahora, ¿no? Porque pues uno puede hablar de violencia física, pero no termina ahí con violencia física. Estamos hablando también que se llega al feminicidio, por ejemplo, se llega a atentar contra la vida de una persona, ¿no? Y ya estamos hablando de casos donde la violencia es exacerbada y donde este aumento de estas formas de violencia ha ido creciendo, ¿no?
valdría la pena también comenzar a pensar sobre los efectos que tiene y el daño, ¿no?, que tiene el abuso físico, sexual y psicológico, ¿no?, de estas personas en el ámbito, pues, que lo llamamos privado, pero que tendríamos que abrirlo a la discusión, porque muchas familias están viviendo en situaciones de violencia, ¿no? Y que además a veces no sabemos cómo actuar ante este tipo de violencia, no sabemos qué hacer. Y como sociedad es una obligación. Sí, así como dices, en la Convención Interamericana de los Derechos de las Personas Mayores se habla de las discriminaciones múltiples, ¿no? Que un adulto mayor no sufre solamente de un tipo de discriminación, y por lo regular quien es discriminado no sufre un solo tipo de discriminación, sino que es combinado y es acumulativo durante todo el transcurso de la vida, ¿no? Entonces, no solo se le discrimina, por ejemplo, a la adulta mayor por ser mujer, sino también, por ejemplo, por ser indígena, por ser pobre, y además se suma la discriminación por adulto mayor, que provoca muchas reacciones en contra de la vida, la integridad y de la dignidad de este grupo, ¿no? Si alguien tiene algún comentario, alguna sugerencia también, puede abrir su micrófono y comentarlo. Bien, si nadie tiene preguntas, si nadie tiene comentarios, nos queda más que agradecer a la compañera Ana Lluvia por la conferencia de hoy, y les agradecemos a todos los participantes que estuvieron hasta esta hora, y pedimos una disculpa. Tuvimos problemas técnicos al principio y algunos problemas también en la transmisión en YouTube. En unos momentos vamos a subir la transmisión sin cortes, y sí, en un ratito lo subimos ya sin fallas, y los invitamos a nuestra próxima plática. El próximo viernes 28 va a tratar sobre ejercicios de rehabilitación para recuperados COVID. Nos va a ayudar la fisioterapeuta Viridiana de la Rosa, igualmente desde Puebla. Y bueno, no nos queda más que agradecer a todos los que hoy nos acompañaron, y sobre todo a la compañera Ana Lluvia García, a la compañera María Luisa, y a todos los que estuvieron con nosotros. Nos vemos. Si tienen alguna otra duda, algún otro comentario, nos pueden contactar a través del Face o en nuestro canal de YouTube. Y muchísimas gracias por todo, y nos vemos la siguiente semana. Muchas gracias, hasta luego. Gracias, hasta luego.